Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. En una década subió 8% en México y en América Latina en general el consumo de alimentos ultraprocesados. Desafortunada decisión del juez de liberar detenidos en Tepito, dijo Claudia Sheinbaum. Fue exitoso el operativo contra Unión Tepito, afirma el secretario de Seguridad capitalino. El canciller Marcelo Ebrard pide a Estados Unidos detener el tráfico de armas a México. Todo listo para las elecciones en Argentina. Estos son los detalles de la información. El consumo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y comida rápida que conlleva una pobre calidad nutricional ha aumentado por lo menos 8.3% en la última década en México y en América Latina en general. Estos productos están reemplazando de las dietas familiares a las comidas caseras más nutritivas. Esta situación genera efectos alarmantes en la salud y requiere de regulaciones por parte de los gobiernos con el fin de revertir esa tendencia. Así lo señaló la Organización Panamericana de la Salud en un informe que compara tendencias de consumo entre 2009 y 2014. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las detenciones en el operativo en Tepito fueron legales y en flagrancia. Se refirió a la resolución del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que dejó en libertad a 27 de los 31 detenidos. Señaló que tras una revisión del caso, le fue reportado que, en efecto, el informe policial contenía imprecisiones, pero añadió: mi opinión, con todo respeto al Poder Judicial, a su autonomía, es que fue desafortunada la decisión del juez. Añadió que los jueces deberían analizar de manera integral los casos, ponderar el interés colectivo y revisar todas las evidencias. Y el presidente López Obrador también instó a los jueces a usar su criterio para resolver asuntos que les son consignados. El operativo del martes 22 en Tepito fue exitoso, sostuvo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Comentó así la liberación de 27 de los 31 detenidos, presuntos integrantes de la banda delictiva Unión Tepito. Agregó: no sabemos con exactitud qué pasó en el juzgado. Vamos a revisar la actuación policial. Lo que puedo asegurar es que la operación fue exitosa. A modo de prueba, se refirió al decomiso realizado: 2.5 toneladas de marihuana, 50 kilogramos de precursores químicos, 20 kilos de cocaína y 4 kilos de metanfetaminas, entre otros muchos. Insistió en que el operativo en Peralvillo 33 ocurrió después de una investigación sólida, la cual derivó en 2 órdenes de cateo. Frenar el tráfico ilegal de armas sería la mejor contribución que Estados Unidos podría hacer a México, dijo el canciller Marcelo Ebrard. Amy Arriaga nos informa. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que México priorizó ante Estados Unidos frenar el tráfico legal de armas. Durante la conferencia presidencial, el canciller aseguró que más que brindar asistencia financiera con la iniciativa Mérida, la contribución más importante que la administración Trump puede hacer a nuestro país es detener las armas ilícitas. La más alta prioridad de México es el tema de las armas, así como para Estados Unidos lo es el control de la producción y de la introducción en Estados Unidos de diferentes tipos de droga, en particular el fentanilo. Pues para México lo es que haya un esfuerzo efectivo de los Estados Unidos para reducir el tráfico ilícito de armas. Ebrard Casaubon reveló que el lunes la Secretaría de Seguridad convocó al embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, a todo su personal para urgirlos a contemplar las medidas planteadas por México, como es revisar en la línea fronteriza todo lo que entra a nuestro país, y a su vez la Secretaría presentó el catálogo de armas provenientes del vecino país. Normalmente las reuniones con Estados Unidos es de qué se hace en México. La reunión del lunes fue: ¿qué van a hacer ustedes en Estados Unidos?
El secretario recordó que las armas ilegales determinan la capacidad de fuego del adversario. Apuntó que tras la llegada del nuevo embajador estadounidense se integró el 27 de agosto un grupo binacional de seguridad de alto nivel y aclaró que el contenido de las sesiones solamente puede ser proporcionado por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública. En su turno, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que una delegación mexicana y una carta del presidente despejaron las dudas de congresistas y líderes sindicales estadounidenses sobre la ambiciosa reforma laboral aprobada por nuestra legislatura en abril y mayo y el Tratado de Libre Comercio con miras a su aprobación en el Congreso de Estados Unidos. Nos hacen pensar que el fin de esta compleja historia se acerca y que pronto veremos a Estados Unidos iniciar el proceso formal de aprobación del tratado. El subsecretario Seade dijo que ello apunta a que estamos en el umbral de aprobación final de este tratado. Para Crónica TV, Amy Arriaga. Con la mirada puesta en el bolsillo, los argentinos elegirán presidente este domingo. Los argentinos se enfrentarán a una decisión el próximo 27 de octubre en la que la crisis que afronta el país será una de las razones para sufragar. Y justamente hoy, siendo viernes y esperando el resultado del día domingo, la gente está a veces un poco desesperada, con temores a que le puedan incautar, como alguna vez ha pasado en nuestro país, con gobiernos de este signo, como el que se supone podría llegar a venir, y más allá de las palabras que ha dicho Alberto Fernández, ¿verdad?, diciendo de que la gente se quede tranquila porque los dólares se los van a devolver. Las decisiones están presas a una constante inflación que acumula un 37.7% hasta septiembre, una tasa de desempleo del 10.6%, la cifra más elevada en 13 años, y pobreza en alza del 35.4%. Macri ha reconocido el duro impacto que han tenido sus medidas de ajuste, pero pide una nueva oportunidad con la promesa de una nueva etapa de crecimiento. No, en realidad nos afecta a todos por el tema que van a subir todos los precios, el costo de vida yo entiendo que a disparar después del domingo. Yo en particular no compré dólares en estos días, pero nada, nos afecta a todos, afecta a la economía en general. Bajar el dólar no va a bajar, los precios no van a bajar, los sueldos están bajos y en realidad no creo que la cosa mejore. No, tendría que suceder un milagro para que el dólar se estancara donde en este momento está, que es altísimo. De todas maneras, hoy la expectativa es altísima. Vos ves que hay un dólar en algunos lados de 69 en compra y en venta y en compra de 61. El spread es muy amplio. Y eso implica que en realidad está bastante inflado para vender. Después del sorpresivo resultado de las elecciones primarias de agosto pasado, en las que Fernández, que lleva como candidata a la vicepresidenta a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, aventajó por 16 puntos a Macri, la grave situación económica que vive el país se ha profundizado y ha aumentado el descontento social con el actual gobierno. Saludamos a Stephanie Castañeda, quien tiene más información. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Aurelio. Ya es fin de semana, pero antes de ir con la información, vamos con el comentario de Carlos Matute. En mi crónica de esta semana hablo de los apuntes que la CONSAR nos va a regalar cada mes. Y lamentablemente están llenos de contradicciones y falacias. Y lo que más extraña es que sea la autoridad que supuestamente es la responsable de proteger el sistema de pensiones de la generación Afore, que es aquella que empezó a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. En una extraña perorata, empieza a comparar países de beneficios definidos como los europeos, es decir, que para acceder a una pensión se requiere tiempo de cotización y edad, con un sistema de aportaciones definidas como es el de las cuentas individuales. Se le olvida decir que en este país la gente se puede jubilar por cesantía en edad avanzada que da 60 años.
y no utiliza esta edad para sus comparativos. Los invito a leer mi artículo de esta semana para poder ver que lo importante es aumentar el tiempo de cotización y la edad de jubilación a todos aquellos que se van a beneficiar de la ley del 73, no la del 97, como falsamente pretende hacerlo entender este documento de la CONSAR. Soy Carlos Matute. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, rechazó que la aceleración de procesos para la asignación de contratos en infraestructura implique el ejercicio de un gasto populista. Explicó que lo más lejano que se puede encontrar ligado a un gasto populista son los gastos en infraestructura, y son los primeros que se está empujando para 2020. Agregó que la idea es que a través de este gasto en infraestructura se pueda dar un empujoncito a la economía mexicana, en un contexto de desaceleración global. Dijo además que la aprobación por el Congreso de la Ley de Ingresos significó un ejercicio democrático. El presidente López Obrador aseguró que de comprobarse en la Comisión de Delitos a los delegados federales investigados por la Secretaría de la Función Pública, estos serán castigados. Si estos coordinadores están infringiendo la indicación de no meterse en asuntos partidistas, desde luego que van a ser castigados, anticipó. 10 delegados son investigados por presunto desvío de recursos de programas sociales hacia actividades partidistas. El jefe del Ejecutivo consideró que los delegados serían separados del cargo solo si así lo solicita la Secretaría de la Función Pública. La educación financiera es parte singularmente importante de la nueva escuela mexicana. Esto dijo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Explicó que con ello se busca formar mexicanos honestos, incorruptibles, con mentalidad de inversionistas y con renovadas capacidades de trabajo para el bien comunitario. El funcionario participó en el 8º encuentro de educación financiera, organizado por Citibanamex. En Baja California, la contaminación ambiental causada por al menos 50 incendios forestales obligó la suspensión de clases en todos los niveles educativos, de preescolar a superior en Tijuana, Tecate y playas de Rosarito. Alrededor de 1,5 centenares de casas han sido afectadas. Los incendios derivan del fenómeno atmosférico anual conocido como vientos de Santana, caracterizado por fuertes corrientes de aire seco y caliente, proveniente del sur de California. Las carreteras Escénica y Libre de Tijuana en Ensenada fueron cerradas en ambos sentidos. Ahora vamos con el comentario de Rafael Cardona. Bueno, pues el señor presidente de la República nos ha dicho que es de muy mal gusto que un país intervenga en las decisiones de otro país. Hasta de mal gusto resulta. No es solamente una intromisión o una violación o un intento de violar una soberanía, pues se supone que todos los estados del mundo son iguales, como todas las personas son iguales, al menos frente al derecho, en este caso frente al derecho internacional. Pero sin restarle veracidad a lo que dice el señor presidente, sería muy conveniente que el gobierno nos explique por qué permitió entonces el mal gusto de que el gobierno de los Estados Unidos nos dicte y prácticamente nos obligue a ejecutar la política migratoria por la cual hoy tenemos hasta una discriminación interplanetaria, porque ya el señor Garduño, comisionado nacional de migración, dijo hace unos cuantos días, aunque vengan de Marte, los vamos a regresar. Y lo dijo muy orondo después de la expulsión de un grupo de personas que habían llegado desde la India y otras partes del Asia Menor y de tierras muy lejanas. Entonces, el mal gusto no nos ofendió cuando nos iban a imponer aranceles si no convertíamos nuestra casa en una puerta cerrada por la frontera del sur. Eso sí fue de buen gusto. Es de buen gusto aceptar una certificación en materia migratoria. Es de buen gusto que la DEA nos ordene la detención del hijo del Chapo y por una mala planeación se incendie Culiacán. Yo no sé si eso es buen gusto o mal gusto, pero sé que eso es muy diferente a lo que dijo el señor presidente.
y el humor en el cartón de Falcón. Se incorpora Franco a un singular cónclave en Averno. Esta es la foto del día. Alcaldes de oposición fueron recibidos de nuevo en la Secretaría de Gobernación. Presentarán un documento con su demanda de recursos federales. Eso es todo por mi parte. Tengan un excelente fin de semana. Gracias, Stephanie. Continuamos. En Chile, Piñera se tambalea pero no cae. Al regreso del corte le hablaremos de este asombroso caso de equilibrio político. Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a mi buen amigo Alejandro Frank por ser el Premio Crónica 2019 en el área de academia. Su compromiso con la ciencia es inmejorable, lo felicito realmente. Celebramos con grandes mexicanos la 10ª entrega del Premio Crónica. Cuando otros solo describen la política superficial del país, en Crónica profundizamos en lo sustancial, la ciencia y la cultura. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Como le adelantábamos, las protestas y el estado de excepción en Chile cumplieron ya una semana. Cacerolazos y barricadas en llamas son imágenes habituales por estos días en las noches chilenas. Estas son algunas de las maneras que los ciudadanos han ideado para desafiar el toque de queda en el centro de Santiago, capital y núcleo de las protestas que mantienen en estado de excepción a los chilenos desde hace una semana. Más de la mitad de los 19 millones de habitantes del país se ven impedidos de circular libremente por las calles, forzados a permanecer toda la noche en sus casas, con una medida adoptada para que no se repitan nuevos actos de vandalismo que han dejado supermercados y estaciones de metro incendiadas. Sin embargo, a cada noche que pasa de encierro domiciliario forzado, la indignación de los chilenos va en aumento y no están dispuestos a dejar de protestar contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Al llegar la hora del toque de queda, las calles se vuelven lúgubres, pero la algarabía reina en los barrios más populares con sonoros y prolongados cacerolazos. Los golpetazos de los vecinos sobre ollas, cacerolas y sartenes resuenan como el repiquete de unas campanas a las que se van sumando más y más conforme pasan los minutos. Algunos lo hacen desde las rejas de sus portales en una metafórica imagen de que a pesar del obligado encierro nadie les impide expresarse libremente. Para cuando vuelve a salir el sol, el toque de queda ya ha sido levantado y entonces la ciudad se toma un breve respiro. Vive por unas horas un ápice de normalidad antes de reanudar las manifestaciones para el mediodía. Así comienza una nueva jornada en esta crisis por reclamar mejores salarios y pensiones y precios más justos para la luz, el gas, la educación universitaria y los servicios de salud que elevan el coste de vida para las clases medias chilenas. El canciller y el ministro de Justicia bolivianos criticaron a la OEA por sus acusaciones de supuesto fraude electoral. Los ministros bolivianos de Justicia, Héctor Arce, y de Relaciones Exteriores, Diego Pari, defendieron que Bolivia ha respetado la legalidad ante las acusaciones de supuesto fraude electoral. En comparecencia ante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington, Arce afirmó que se está faltando a la verdad al poner en duda el proceso electoral boliviano. Las reglas del juego se han cumplido, la institucionalidad se ha desarrollado y lo que corresponde es llevar adelante. Por su parte, Pari defendió que el sistema oficial de cómputo de datos no ha tenido ninguna paralización. El informe de la misión electoral se basa en datos provenientes de un sistema diseñado para emitir resultados preliminares y no oficiales. No tienen carácter vinculante y tiene el único propósito de brindar una información previa al cómputo definitivo. Aún así, Pari aseguró que el gobierno boliviano trabajará con la OEA para llevar a cabo una auditoría, pero evitó concretar si su eventual resultado sería considerado vinculante. El canciller boliviano fue replicado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien pidió que no se reconozca ganador en los comicios presidenciales del fin de semana en Bolivia hasta que no se culmine su auditoría. Pari defendió que el cambio en la tendencia por más de 24 horas y cuando se había efectuado más del 80% del escrutinio, que apuntó a la victoria en primera vuelta del actual presidente Evo Morales por más de 10 puntos de diferencia respecto al opositor Carlos Mesa, responde a que el voto rural es el último en llegar por cuestiones geográficas y este siempre ha favorecido al oficialista Movimiento al Socialismo. Con el 99% del voto ya escrutado, Evo Morales es virtual vencedor de las elecciones al tener un 47,07% de los votos. Sin embargo, el Tribunal Supremo aún no ha declarado oficialmente un vencedor ni si va a haber una segunda vuelta.
El papel picado es una tradición infaltable en el Día de Muertos. El papel picado es una conocida tradición para los festejos de muertos en México. Buena parte de este papel colorido se fabrica en el estado mexicano de Puebla. En los talleres, manos artesanas derrochan destreza y agilidad para recrear a la muerte en pliegos de papel picado. En ellos se plasman la figura de la muerte, la Catrina, la Calaca, imagen que los mexicanos usan de manera chusca y burlona para adornar sus altares, ofrendas, tumbas, calles y fiestas. Y es que en México el símbolo de la muerte no trae tristeza, sino regocijo. La tradición establece que entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre en los hogares mexicanos se preparan las ofrendas y los altares para esperar a las almas de los familiares difuntos. Y aquí en pequeñas localidades de Puebla se hacen estas figuras para todo el país, elaboradas con pequeños orificios a mano, tan solo utilizando cinceles de diversos tipos, los artesanos le dan forma al diseño seleccionado. Es un trabajo paciente en papel de China que requiere de esmero del artesano y del buen gusto del diseñador. Se trata de llenar de papel picado con mucho color una fiesta que celebra la vida en el Día de los Muertos. Llegamos al final. Gracias, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Un saludo a quienes nos escriben a nuestras distintas plataformas. Hasta el lunes a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.